Buenos días a todos. Muchísimas gracias a Expansión y a todos los que hacen posible este evento, que se ha convertido ya en un clásico del análisis de la situación del sistema financiero español. Yo voy a referirme a tres cuestiones, fundamentalmente, en mi intervención. En primer lugar, haré una referencia a lo que es la situación económica, la evolución reciente de la economía de la zona euro y las perspectivas. En segundo lugar, también, lógicamente, hablaré un poco de la política monetaria, cuáles son las decisiones que hemos tomado y cuál es nuestra aproximación a lo que van a ser las decisiones en el futuro. Y, en tercer lugar, a la situación de estabilidad financiera en la zona euro. Y acabaré con unas conclusiones. Empezando con lo que es la evolución reciente y las perspectivas. El primer semestre de este año, los datos que hemos ido recibiendo, han estado relativamente distorsionados por dos factores. En primer lugar, por la aportación de Irlanda, que es muy volátil y que hace, a pesar de que Irlanda no es una economía muy grande, sí genera cierta volatilidad en los datos. Y, en segundo lugar, porque ha habido operaciones en el primer semestre de este año que han estado afectadas por toda la discusión sobre el futuro arancelario. Ha habido adelanto de exportaciones y de importaciones y, lógicamente, eso hace que los datos, de algún modo, tengan que ser reinterpretados. La evolución que vemos en el segundo semestre de este año nos lleva a considerar que nuestra proyección actual de crecimiento económico, que es ligeramente por el 1%, se va a cumplir. Sin embargo, existen dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, la evolución de las exportaciones netas, es decir, la evolución de las exportaciones menos las importaciones. Y las exportaciones van a estar afectadas por todos los acuerdos arancelarios que se van a ir produciendo. Y también, en el caso de las importaciones, hay un factor muy importante, que es cómo van a evolucionar las importaciones de China. A veces, en el todo, cuando se discuten lo que son los acuerdos arancelarios, se tiende uno a fijar en lo que es los planteamientos bilaterales. Pero el análisis de un cambio arancelario con el que estamos viviendo fundamentalmente necesita un análisis de equilibrio general. Es decir, es muy importante no solamente lo que pasa entre Estados Unidos y Europa, sino cuál sea el acuerdo que finalmente se alcance en el caso de Estados Unidos con China, porque se pueden producir situaciones de desviación de comercio que para nosotros pueden ser muy importantes. La segunda variable, que es, desde mi punto de vista, importante, es la evolución del consumo. El consumo de las familias en Europa, desde hace, si uno sigue lo que son nuestras proyecciones económicas y las proyecciones de los diferentes analistas, debería haber sido el principal factor de crecimiento, la principal palanca de crecimiento de la economía de la zona euro. Sin embargo, y a pesar de que ha habido un incremento de la renta real derivado de lo que ha sido el proceso de aceleración de la evolución salarial y de reducción de la inflación y el buen comportamiento de los mercados laborales, sin embargo, el crecimiento del consumo ha estado por debajo de lo que proyectábamos, tanto nosotros como otros analistas económicos y financieros. Y la razón fundamental es intentar ver cuál ha sido el factor, cuál ha sido el elemento que ha llevado a esta moderación del consumo. Y aquí es donde inmediatamente entra el factor confianza. El factor confianza, que afecta a los consumidores europeos, tiene que ver con la situación geopolítica, a la cual anteriormente se referían tanto Juan José como Ana al respecto, y también la percepción de que, dada la situación presupuestaria, de algún modo, la necesidad de reducir los déficits públicos y de reducir o moderar la evolución del ratio de deuda pública PIB, en algún momento en el futuro llevará a que los gobiernos incrementen impuestos o reduzcan los gastos relacionados con el estado del bienestar. Y eso lo que hace es que los consumidores hoy reaccionan con un incremento de la tasa de ahorro que, de algún modo, es el otro lado de la moneda de la moderación del consumo que comentaba anteriormente. Es lo que tradicionalmente se ha llamado el efecto de equivalencia ricardiana de los déficits públicos. Es decir, el consumidor no solamente ve a su situación actual, sino que lo que mira básicamente es el concepto de la renta permanente, que está afectada, como decía anteriormente, también por la evolución del déficit público. Otro factor que ha tenido un impacto notable ha sido el acuerdo arancelario con Estados Unidos.
El sabor, podemos decir, de este acuerdo es agridulce, tiene una parte buena, se ha evitado una guerra comercial, pero después la conclusión es que los aranceles a los productos europeos en Estados Unidos han pasado del entorno del 3% al entorno del 13%. Y es muy importante, como decía anteriormente, lo que pase con el acuerdo o cómo se cierre, si es que se cierra definitivamente, el acuerdo arancelario entre Estados Unidos y en China. Analizando lo que es la evolución de la inflación ha evolucionado positivamente. Hace 2 años teníamos inflaciones por encima del 10%, hoy están por encima del 2%. La inflación subyacente está en el 2,3%. Yo no voy a repetir los datos que ustedes conocen. Simplemente decirles que la inflación de servicios, que era una de nuestras preocupaciones fundamentales y que de algún modo anticipaba lo que iba a ser la evolución de la inflación subyacente y de la inflación general, también se ha moderado notablemente. Está actualmente por encima del 3%, y la evolución salarial, que influye claramente en lo que es la inflación de servicios, también está siguiendo lo que era la pauta de nuestras proyecciones de una moderación cada vez más creciente. Por lo tanto, podríamos decir que los riesgos para la inflación están equilibrados y que se van cumpliendo, de algún modo, lo que eran nuestras proyecciones y que ponían de manifiesto que el objetivo de estabilidad de precios, de alguna forma, puede estar garantizado. La política monetaria ha seguido muy de cerca lo que ha sido la evolución de la inflación, ya que nuestro objetivo primario, como saben ustedes, es la estabilidad de precios. Hemos reducido la inflación del 4% al 2%, hemos bajado 8 veces en 0,25 nuestro tipo de intervención, y el nivel actual consideramos que es el adecuado en función de la evolución de la inflación reciente, que comentaba anteriormente, de nuestras propias proyecciones de inflación en los próximos años y también de la transmisión de la política monetaria a lo que son la financiación de empresas y de familias. Pero no se puede entender lo que va a ser el futuro de las decisiones de política monetaria si no tenemos en cuenta el elevadísimo nivel de incertidumbre que sigue existiendo. Ha habido una parte que ha desaparecido, que ha sido el acuerdo entre Estados Unidos y Europa, pero todavía quedan muchos efectos por analizar y acuerdos arancelarios por cerrar. Por otro lado, existen otros factores de potencial riesgo, como es la evolución del tipo de cambio y las exportaciones de China hacia Europa, que comentaba anteriormente. Por tanto, el planteamiento es de enorme cautela. No tenemos ninguna senda predeterminada de evolución de tipos. Vamos a ir tomando decisiones en función de los datos y después, si las circunstancias cambian, pues lógicamente nuestro planteamiento de política monetaria, ese nivel actual que consideramos que es adecuado, se podría modificar siempre que las circunstancias se modifiquen. En tercer lugar, la situación de estabilidad financiera. Entrando con la parte más sencilla, que es la situación del sistema bancario, el sistema bancario europeo está en una buena posición. El nivel de capital de máxima calidad es elevado, está en el entorno del 16%. Los créditos dudosos pues prácticamente están en mínimos, son prácticamente estables. El coste de riesgo se ha reducido en cerca de 50 puntos básicos. Tal vez lo fundamental es la mejora de la rentabilidad de la banca europea. Una mejora notable en estos momentos el ROE, es decir, la rentabilidad sobre recursos propios es superior al 12%. Yo me acuerdo cuando antes de la pandemia el ROE estaba en el entorno del 4%, y eso se refleja, tiene un reflejo inmediato, que es las valoraciones. Las valoraciones son las más altas desde la crisis financiera de hace prácticamente 15 años, medidos básicamente por lo que es el book to value, es decir, el descuento sobre el valor en libros. Y a su vez se ha ido cerrando la brecha que tradicionalmente tenía la banca europea con respecto a Estados Unidos en términos de valoración. Como siempre existen desafíos, es decir, que aquí nadie puede ser complaciente y, por lo tanto, hay que mirar cuál es la evolución del crédito a las empresas que tienen exposición a Estados Unidos desde el punto de vista de lo que son exportaciones, cómo le podría afectar, y también el volumen de depósitos y de repos con el sector no bancario, al cual me referiré posteriormente. Los riesgos para el sistema financiero. En primer lugar, nosotros lo hemos indicado en numerosas ocasiones, son las valoraciones. Las valoraciones son muy altas, son muy elevadas, descuentan un escenario muy benigno. Las primas de riesgo, si uno mira tanto en el mercado de equities, el mercado de renta variable con el mercado de renta fija, son muy estrechas y a veces se puede pensar que los mercados no están valorando de una forma suficientemente correcta lo que son los riesgos geopolíticos, ya que los mismos, como todos sabemos, tienen una difícil valoración desde el punto de vista de lo que es el análisis financiero.
Este escenario benigno, muy benigno, se basa en que la política monetaria en Estados Unidos va a continuar con unas reducciones de tipos de interés, que se van a ir resolviendo los conflictos comerciales y que las economías, las empresas en Estados Unidos van a tener buenos resultados económicos. El segundo riesgo que a mí me gustaría resaltar es el de la política fiscal. La política fiscal en Estados Unidos, el déficit público está entre el 6 y 7%, el ratio de deuda pública PIB se acerca al 120%. En Europa la situación es mejor, es decir, el déficit público es más reducido, ligeramente por encima del 3 y el ratio de deuda pública está en el entorno del 90%. Pero, sin embargo, en Estados Unidos se puede producir un deterioro adicional. La reciente desaprobación de normativa en relación con los impuestos puede dar lugar a un deterioro adicional del déficit público. Y en el caso de Europa, tenemos que hacer frente, en primer lugar, a un incremento del gasto en defensa. Es una prioridad existencial para Europa, incrementar su gasto en defensa, del 2% al 3,5% del Producto Interior Bruto, es decir, son 1,5 puntos, que es un incremento muy notable. Y, en segundo lugar, la falta de estabilidad política en determinados países, lo cual dificulta de algún modo todo lo que tiene que ver con la aprobación de presupuestos. Aquí estamos viendo, como comentábamos anteriormente, la situación en determinados países en los cuales esta falta, como decía anteriormente, de estabilidad política puede afectar a lo que es la consideración, la necesaria garantía de ajuste presupuestario que se tiene que ir produciendo. Y, por último, tenemos lo que nosotros denominamos los dos bancos, el sector financiero no bancario. Ha crecido, está creciendo, es muy importante en Estados Unidos, pero en Europa cada vez es más elevado. Aquí, bueno, aquí hay diferentes jugadores, diferentes, es decir, por una forma, diferentes instituciones. Tenemos desde, pues compañías de seguro que están perfectamente reguladas y que no plantean ningún tipo de riesgo desde el punto de vista de estabilidad financiera, fondos de pensiones, hasta lo que son los fondos de alto riesgo, y lo que se denomina el private equity y el private credit, es decir, el private capital, el capital privado, que cada vez va teniendo una importancia más notable. Además, y estos son factores en los cuales nosotros le prestamos atención desde el punto de vista de estabilidad financiera, las interrelaciones entre el sector no bancario y el sector bancario se han ido incrementando, los nexos son muy evidentes. En el ámbito del sector no bancario, la supervisión es distinta que en el ámbito bancario, diríamos que es cualitativamente diferente. Y, por otro lado, también hemos visto en el ámbito del private equity, que es un fenómeno que ha ido creciendo, cómo han ido surgiendo dificultades para llevar a cabo los procesos de desinversión de los diferentes activos que tenían en cartera. Esto podría ser un índice de dificultades desde el punto de vista de liquidez y desde el punto de vista de valoración de dichas carteras. Yo acabo ya. Conclusiones. Hombre, en primer lugar, aunque esto es una paradoja, es algo que siempre se comenta, es decir, es un lugar común, Europa está en un momento complejo, un momento de encrucijada. La prioridad, que es prácticamente existencial, es la defensa europea, ante la amenaza evidente que tenemos por parte de Rusia, que se está viendo como continuamente tantea lo que son dichas circunstancias, lo que es la voluntad de defensa europea, y, por otro lado, la combinación con lo que es la nueva estrategia en Estados Unidos. El incremento en defensa no solo es necesario, sino que también tiene que venir acompañado de una mayor coordinación y cooperación entre los países europeos. Y el desarrollo de la industria europea de defensa puede tomar tiempo, es decir, esto no es un tema que se hace de hoy para mañana. En segundo lugar, es imprescindible, y está también relacionado con lo anterior, la necesidad de alentar una mayor autonomía de actuación de Europa en otros ámbitos. Aquí podemos hablar de todo lo que tiene que ver con el mundo tecnológico. La nube, la inteligencia artificial, los medios de pagos. Aquí tenemos una dependencia muy importante por parte de la Unión Europea en relación con Estados Unidos. Y es muy importante ir cerrando este retraso tecnológico. No es un tema de hoy para mañana, pero tiene que ser una tendencia clara. Si queremos una mayor independencia de Europa, una mayor capacidad de autonomía, es fundamental que en el ámbito tecnológico surjan empresas europeas con capacidad de competir con las de Estados Unidos. En tercer lugar, es imprescindible fortalecer la economía europea mediante cambios institucionales profundos.
En primer lugar, yo siempre destaco el mercado interior. Se habla mucho del mercado de la unión del mercado de capitales, de la unión de ahorros y de inversiones, pero yo creo que es muy difícil que haya una unión de mercado de capitales si no hay un mercado interior de los mercados de bienes y servicios que de alguna forma arrastre a lo que son los mercados de capitales. Y también la unión bancaria, que como todos ustedes saben no está completa. Pero tal vez lo fundamental, desde mi punto de vista, sea el cambio de mentalidad y el cambio en la aproximación que tiene que hacer la Unión Europea a los retos actuales. Es fundamental que lo que es el planteamiento europeo, lo que es el planteamiento de integración europea, sin duda prime con respecto a lo que son los intereses nacionales. Esa es una necesidad absolutamente imperiosa. El único modo en cual los países europeos pueden jugar un papel relevante a nivel global es mediante un planteamiento de fomento de la integración europea en ámbitos como la defensa, que comentaba anteriormente, la política exterior, las reformas económicas internas, que den cada vez mayor relevancia y mayor capacidad de presencia de Europa en el mundo. Y eso también arrastraría a lo que es un incremento del euro como moneda de reserva, con cada vez una participación y un porcentaje mayor de cuota de mercado en los mercados internacionales. Si no lo hacemos así, sin duda estaremos perdiendo una oportunidad. Es decir, en estos momentos, comentaba anteriormente Juanjo, que hay una especie de cambio de paradigma en el entorno internacional y hay una oportunidad para Europa. Y si no lo hacemos así, Europa, sin duda, se deslizará lenta pero inexorablemente hacia una mayor irrelevancia en el plano internacional. Muchísimas gracias.